¿Las pruebas son un castigo de Dios? ¿Las pruebas me alejan de Dios o me acercan a Dios? Qué tema tan interesante, y a veces no lo entendemos. A veces cuando estamos pasando por tribulaciones, llegamos a pensar, Dios me está castigando, Dios no existe realmente, pero yo quiero a través de este mensaje comprobar realmente cuál es el propósito de las pruebas. ¿Realmente las pruebas son algo bueno en la vida de las personas? ¿Son algo malo? ¿O será que son una consecuencia de mis propias decisiones? Vamos a comprobar con la palabra de Dios. En Santiago, el capítulo 1 y el versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Note lo que dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros debemos tener sumo gozo. O sea, debemos de gozarnos en las pruebas, tened por sumo gozo cuando caigamos en diversas pruebas. Pero realmente nosotros no cumplimos lo que dice el texto, porque muy pocas personas sonríen en las pruebas. Y a mí también me ha pasado porque yo también tengo pruebas. Y tampoco les voy a mentir, yo tampoco sonrío en las pruebas, ¿cierto? O sea, es muy difícil uno estar pasando por una prueba, ya sea de salud, ya sea económica, familiar. Hay diversas pruebas, pero es muy difícil uno decirle a las personas, mira, estoy feliz, estoy celebrando, y que alguien le pregunte a uno, ¿y por qué está celebrando? Ah, porque estoy en una prueba tremenda, ¿no? Pero realmente las pruebas tienen un propósito. Y si la palabra de Dios dice que debemos de tener gozo en las pruebas, ¿por qué no lo intentamos? Mire, yo también estoy tratando de gozarme en las pruebas, porque cuando tratamos de ser más consagrados a Dios, cuando tratamos de servirlo, pues realmente somos más probados. Pero en estos momentos, a través de este video, nos vamos a dar cuenta de que las pruebas, aunque nos duelan, pero al final el propósito que Dios tiene con nosotros es muy positivo. Y hay otra palabrita que me gustó en el versículo 3 porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes por medio de una prueba se han vuelto más pacientes, como que más nobles, más humildes, ¿cierto? Puede ser que las pruebas estén perfeccionando nuestro carácter. Ahora, en el momento que las estamos viviendo, nosotros renegamos, ¿y por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Pero al final entendemos que todo era un plan de Dios. ¿Recuerdan a Job? Job era un siervo de Dios, fiel a Dios, y conocemos la prueba tan tremenda que tuvo que pasar, cómo perdió sus riquezas, cómo perdió su familia, cómo incluso perdió su salud. Sin embargo, Job glorificó el nombre de Dios, aunque en algún momento no entendía, ¿cierto? Y sus amigos lo atacaron y lo cuestionaron, pero Job se mantuvo fiel en la prueba. Qué tremendo. Y es un desafío muy grande mantenernos fiel en la prueba. Saben, la prueba me debe acercar a Dios. No permitas que la prueba te separe de Dios. Que las pruebas, que las aflicciones de esta vida cumplan el propósito que Dios tiene a través de cada una de ellas. Vamos a ir a otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros muchos alegráis, aunque al presente por un
poco de tiempo, si es necesario estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. El apóstol Pedro nos vuelve a decir que nosotros debemos alegrarnos en las pruebas. Ahora, hay otra palabra clave aquí. Dice, aunque por un poco de tiempo seáis probados. Por un poco de tiempo caigamos en diversas pruebas. Lo interesante es que dice que las pruebas es por un tiempo. Las pruebas no son eternas, porque Job no tuvo que pasar esa prueba por la eternidad, porque recordemos que luego Dios le devolvió la salud, le devolvió más hijos, le dio muchas más riquezas. Así que las pruebas no son para siempre, son por un poco de tiempo. Ahora, la prueba de vuestra fe, según la palabra, se compara al oro. Y todos sabemos que el oro más refinado y el mejor tiene que ser acrisolado, tiene que pasar por la prueba del crisol. Y por eso se hace referencia a nuestra fe como el oro que tiene que ser probado para que sea puro, para que sea genuino. Así que las pruebas no son un castigo de Dios, sino que las pruebas son para pulirnos, son para perfeccionar nuestro carácter. Y dice el apóstol Pedro que debemos alegrarnos en las pruebas. Así que si el Señor te ha bendecido a través de una prueba, dile amén. Gloria a Dios por las pruebas que Él permite para pulir nuestro carácter. Pero hay un pasaje muy interesante en 2 Corintios, en el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Qué interesante este texto, porque dice que mientras que nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que por medio de las pruebas nosotros nos desgastamos físicamente, externamente, pero espiritualmente, internamente, dice que nos renovamos, nos pulimos y somos cada día más semejantes a Cristo. Ahora, hay otra palabra clave aquí. Dice que esta leve aflicción. Oh, qué interesante. Dice que es una leve aflicción. O sea, como que algo liviano, como que es algo pasajero, como que, ¿por qué le damos tanta trascendencia si es leve? Pero también hay otra palabra muy interesante. Dice que es leve, pero que es momentánea. ¿Y qué es algo momentáneo? Algo momentáneo es pasajero. Es algo que no dura para siempre. Es algo que cuando cumple el propósito ya se acaba. Así que depende de nosotros si la prueba dura poco tiempo o si dura mucho tiempo. Pero cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros somos desobedientes a Dios, pues Dios tiene que utilizar la disciplina de las pruebas para atraernos, para refinarnos, para pulirnos. Pero cuando nosotros
somos fieles a Dios, como esos hijos que nos dejamos educar por Dios, pues Dios no tiene que utilizar muchas pruebas, ni tiene que utilizar pruebas tan largas ni tan severas. Así que las pruebas también dependen de nosotros. Si nosotros se la ponemos difícil a Dios, pues Él tiene que utilizar unas pruebas un poco fuertes porque nos ama. Ahora yo les pregunto, si tenemos hijos, ¿será que a veces no los colocamos a prueba? ¿Será que a veces no los castigamos porque los amamos? Porque queremos que sean hijos de bien y los disciplinamos. Dios utiliza las pruebas para corregirnos, para enderezar nuestro camino, porque Dios quiere salvarnos, mis amados. Hay un texto maravilloso que encontramos allí en Primera de Pedro y el capítulo 4. Primera de Pedro 4 y el versículo 12 dice: Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, dice Pedro, pero ¿ustedes se extrañan? O sea, ¿ustedes se sorprenden cuando Dios permite o envía una prueba? Para el apóstol Pedro, las pruebas eran normales. Ahora, hemos estudiado la vida de los discípulos, las pruebas que ellos tuvieron que pasar por ser fieles a Dios, incluso cómo murieron los discípulos, cómo murió Pedro, murió crucificado hacia abajo, cómo murió Santiago a espada, cómo murió el apóstol Pablo decapitado. Así que ellos realmente sí fueron probados. Pero como ellos eran probados por causa del evangelio, por eso Pedro dijo, para mí esto no es extraño. Para mí las pruebas es algo normal porque yo estoy conviviendo con ellas siempre. Las pruebas son un estilo de vida. Así que si estás pasando por una prueba, por una aflicción, por causa de ser fiel a Dios, denle gloria a Dios por esto, porque Dios te quiere ver en el reino de los cielos. El versículo 15 dice: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. ¡Qué maravilloso texto! Dice que ninguno de nosotros padezcamos por ser malhechores o por hacerle mal al prójimo. ¿Se imaginan ustedes que nosotros estemos probados por estar en una cárcel porque de pronto robamos algo, porque nos metimos en problemas con un vecino, ¿cierto? No, nosotros no podemos ser probados de esa manera. Por mal testimonio no podemos ser probados, dice el texto. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice ahí? ¿Que reniegue de Dios? ¿Que maldiga el nombre de Dios? No, dice que antes glorifique a Dios, que le demos gloria a Dios si padecemos por nuestra fe. Mis amigos y hermanos, padecer por el nombre de Cristo es ser bienaventurado. Es más, es una bienaventuranza. Vamos a compartirla. Allí en Mateo hay un texto maravilloso cuando está hablando de las bienaventuranzas. Dice Mateo 5 y el versículo 10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es una bienaventuranza. Así que si usted está siendo probado, si usted está siendo vituperado, si usted está siendo perseguido por causa del reino, por causa de Dios, démosle gloria a Dios, porque dice que
De ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que padecemos persecución por causa de la justicia. ¡Qué maravilloso! Pero allí en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 10, no puedo dejar pasar un pasaje maravilloso. Porque en este texto, el apóstol Pedro nuevamente nos da en el punto central de este mensaje y nos dice el verdadero propósito de las pruebas. Saben, el apóstol Pedro habló mucho de las pruebas porque lo vivió en carne propia, pero se gozó en medio de las pruebas. Primera de Pedro 5:10. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Este texto sí me gustó mucho, porque en primer lugar dice que Dios nos llamó a su gloria eterna, pero las pruebas hacen parte de ese caminar hacia la gloria eterna. Y yo te quiero decir algo fuerte pero contundente. Ningún cristiano llegará al reino de los cielos sin pasar por pruebas. Porque las pruebas son la única herramienta que Dios tiene para perfeccionar nuestro carácter. Y es que este texto es muy rico, porque vuelve a decir que cuando hubierais de padecer por un poco de tiempo, luego vuelve a decir que son momentáneas nuevamente. Pero la última parte es la estocada final del mensaje, porque dice que por medio de esas pruebas momentáneas, en primer lugar dice, y os perfeccione. El propósito, el ideal de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter, porque en nuestro carácter hay cosas que no representan el nombre de Dios. Nosotros tenemos un carácter manchado, distorsionado. Y para que Cristo venga por nosotros y para que vayamos con Él al reino de los cielos, necesitamos tener el carácter de Cristo. Así que las pruebas me deben de acercar a Dios. Gloria a Dios por las pruebas. Entonces, en primer lugar, noten que este es el corazón de este mensaje. En primer lugar, las pruebas me perfeccionan. En segundo lugar, las pruebas me afirman. ¿Me afirman en qué? Me afirman en el mensaje. La prueba a mí me tiene que establecer en lo que estoy creyendo. ¿Saben? En la parábola del sembrador, los que cayeron entre pedregales, dice que cuando vino la aflicción y la prueba por causa de la palabra, dice que luego se ofendieron y se fueron. Eso dice en Mateo 13:21. En Mateo 13:21 dice que los que cayeron en pedregales, cuando vino la aflicción por causa de la palabra, se ofendieron y se fueron. ¿Por qué? Porque no estaban afirmados en la roca que es Cristo Jesús. En tercer lugar, dice os corrobore. El Señor, por medio de las pruebas, tiene que corroborar, tiene que vigilar, ¿cierto? Quién realmente es fiel y quién no es fiel. ¿Saben? Quiero decirles algo interesante. El verdadero cristiano se conoce en la prueba. Cuando no hay pruebas, todos vamos a la iglesia y parece que todos somos fieles. Pero cuando realmente viene la prueba, a veces las personas se sienten zarandeadas, y más cuando vienen las pruebas por causa del evangelio. Muchas personas dicen, no, yo no me imaginaba que esto de ser cristiano, que esto de ser fiel a Dios era tan duro. Yo mejor me aparto y mejor sigo en el mundo que no tengo tantas pruebas. Así que las pruebas son para corroborar realmente quién es fiel a Dios. Y por último dice, y establezca.
Dios necesita establecer a un pueblo que le sea fiel y que aunque se desplomen los cielos, nosotros permanezcamos firmes como una roca. Si entendías que las pruebas eran una maldición, que las pruebas eran un castigo, que las pruebas eran malas, yo te quiero decir, las pruebas son una bendición en nuestra vida, aunque nos duela, porque yo les quiero ser sinceros, también he tenido que llorar en las pruebas y el Señor me ha levantado, pero el Señor ha cumplido su propósito en mí por medio de las pruebas. Pero yo quiero decir una cosa más con un texto de la Biblia que está allí en Romanos en el capítulo 8. No permitas que las pruebas te separen de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos en el capítulo 8 unas palabras maravillosas. Primero voy a leer el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. O sea, las pruebas momentáneas no se pueden comparar con el eterno peso de gloria que nos espera, según el apóstol Pablo, con la gloria que se ha de manifestar cuando Cristo venga, cuando lleguemos al reino de los cielos. Si tú me dices que llevas 2 años siendo probado, si tú me dices que pasaste por una prueba de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad terrible, de un divorcio, qué sé yo, de una situación económica, sí, es fuerte, porque por alguna de esas pruebas yo he tenido que pasar también. Pero aquí estoy compartiendo la palabra y no porque no tenga pruebas, sino porque también tengo pruebas. Pero cuando yo entendí este texto de que las pruebas son momentáneas y que no se pueden comparar con la gloria venidera, entonces yo dije, voy a enfrentar las pruebas con la frente en alto, porque esto pronto acabará, esto es pasajero, pero el reino de los cielos es eternidad por siempre. Y los versículos 35 y 37 nos dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ay, el apóstol Pablo dice que nada nos separe de Dios, ni desnudez, ni peligro, ni angustia, ni hambre, ni espada. Y sabe, todo esto que mencionó Pablo, él lo sufrió en carne propia, pero él no permitió que nada de esto lo separara del amor de Dios. Si estás pasando por peligro, por desnudez, por hambre, por persecución de espada, por crítica, no te desanimes. Dile al Señor que te dé fuerzas, que te establezca, que te afirme, que te perfeccione, porque las pruebas son la herramienta que Dios tiene para prepararnos para el reino de los cielos, un carácter noble y puro semejante al de Cristo Jesús. Así que levante el ánimo y darle gloria a Dios por las pruebas que en vez de alejarte de Dios, nos acercan a Dios. ¿Y sabes cuál va a ser nuestra mayor prueba? Cuando seamos zarandeados por defender nuestra fe. Si quieres saber más, mira este video.